todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Mayobau de capítulo 15. Puede que la pelea haya terminado físicamente, pero aún ardía en su mente. La furia llenó a Cardin, consumiéndolo como nunca antes. Ni siquiera la perra rubia lo había herido tanto, a pesar de lo que ella le había arrebatado. Gruñendo, arrancó la espada que había dejado envainada en su torso. Esto resultó ser un error horrendo, ya que le cortó uno de sus propios pulmones en el proceso y la sangre le llenó la garganta. Golpeando el suelo con su puño arruinado, sangre negra burbujeando y derramándose, Cardin respiró hondo varias veces. Su curación ya estaba haciendo efecto. Al día siguiente, estaría de vuelta con todas sus fuerzas. Y Jaune también. Sus ojos se entrecerraron, hundiendo su miembro partido más profundamente en la piedra agrietada. Ni siquiera había vuelto a su forma Grim. Ese bastardo estaba jugando con él. Pero si actuaba rápidamente, podría encontrar dónde se arrastró el miserable y terminar esto. Solo que, al detenerse cuando el monstruo se acercaba y recogía las armas desechadas, parecía que otros tenían pensamientos similares. Browns estaba a su lado. Vamos, te llevaremos a un lugar privado. Probablemente podamos volver a unir tu brazo con más barras de hierro. Luchando por ponerse de pie, Cardin apartó a Browns. Tengo asuntos que resolver. Él no puede decidir mi destino de esta manera. Así no. Cardin se detuvo, la sangre brotó de su boca nuevamente. Él te matará si lo intentas. Cardin se volvió hacia Wesson, el chico más alto mirando hacia el vestuario. Él, o sus amigos. Debajo de nuestra atención, ha adquirido un grupo aterrador. Las extremidades en miniatura del híbrido de Atstalker hicieron clic debajo de su abrigo. De alguna manera incluso ha domesticado a la bestia. Cardin miró hacia las gradas. La perra rubia observaba con interés lo que se desarrollaba, la bruja blanca fingía ignorar las idas y venidas de quienes estaban debajo de ella. Sin embargo, él se dio cuenta de que ella estaba preocupada. Debilidad. La bestia negra estaba fuera de la vista. Típico. Preferible. Ya nada de esto era típico. La rubia era cada vez más afectuosa con su anormal hermana, después de años de erosionar los sentimientos por el engendro mal nacido. El blanco también actuaba de manera demasiado inferior para su gusto. Antes, aunque su apariencia apenas valía nada para una criatura tan viril y potente como Cardin, demasiado delicada y delgada como los huesos, su actitud era perfecta. Como corresponde a su estado perfecto, que ni siquiera él podía igualar. Desde que el nuevo fenómeno entró en escena, su comportamiento altivo se vio fracturado por afectos antiestéticos. Bastardos y putas todos ellos. Solo la bestia negra permaneció inescrutable, Cardin aún no podía leerla. El hecho de que Jaune todavía viviera lo decía todo. El dolor, una agonía indescriptible, desgarró al niño más grande cuando sus costillas comenzaron a crecer de nuevo. Dejando al descubierto sus colmillos ennegrecidos, se obligó a alejarse de los dos. Lo demostraré, soy fuerte. Llegó la voz siseante entre dientes apretados. Wesson y Browns compartieron una mirada antes de encogerse de hombros. Lo que elijas. Lucha bien, muere bien, por nuestra madre Salem y su gloria eterna. Wesson se dio vuelta para irse. Browns se demoró un segundo más. Esta es tu lucha. No puedo ayudarte. Cardin escupió a sus pies. Si lo hicieras, te mataría yo mismo. Browns continuó. Voy a matar a Jan, luego pelearemos. Te lo prometo aquí y ahora. La próxima vez que me enfrente a ella, vengaré todo lo que nos ha quitado. Si mueres, también te vengaré a ti. Cardin soltó una risa sin humor. El único que está muriendo es Jaune. Voy a encontrarlo y usaré sus huesos en mi próxima armadura. Siguió adelante. Que Browns se vengara de la perra rubia era una tontería para él. Casi podía entenderlo, mostrando cierto agradecimiento porque Jaune pusiera fin a la abominación cometida contra sus seguidores. Sin embargo, siempre se le escapó. Si los mató así, fue porque ella era fuerte y ellos débiles. ¿Qué importaba que ella los hubiera matado? Cardin no lamentó que ella matara a sus propios seguidores.
Ellos eran débiles, ella era fuerte. Tenía todo el derecho a dejarlos. Así funcionaban las cosas. Por eso iba a poner la cabeza de Jaune en un hoyo con una púa atravesada. Él nunca la perdonaría por destrozar su virilidad, por atreverse a intentar dominarla como era natural. Esa era una herida por la que la obligaría a sufrir, pero solo después de que ella tuviera una prole propia como arrepentimiento. Habría considerado llevarse a su hermana también, pero la abominación lo desanimó de la peor manera. Demasiado pequeño, demasiado delgado, y la sensación que transmitía era repugnante. Era inútil como híbrida, débil y dependiente de su propia hermana. No podía recordar que ella hubiera estado en una sola pelea que no fuera contra un Grimm puro. Inútil, inútil, repugnante. Ni siquiera es bueno para criar ganado como lo sería su mayor. Luchando hacia adelante, se juró a sí mismo. Ella sería la siguiente. La tomaría por ambos cuernos y le partiría la repugnante cabeza por la mitad. Él arruinaría su cadáver, la dividiría en dos, la desmembraría, pisotearía sus restos hasta convertirlos en tantos fragmentos de carne y huesos hasta que ni siquiera la propia Salem pudiera traer de vuelta al pequeño horror. Tan pronto como terminó de hacerle algo peor a Jaune. Arrastrándose hasta el vestuario, se detuvo. Gente, hablando. ¿Y si fuera un humano? Amarillo. Los ojos de Cardin se abrieron como platos. Se detuvo y escuchó. ¿Qué harías si yo fuera un humano real que mintiera todo este tiempo? La conversación continuó. La ira de Iger Cardin aumentó. ¿Un humano? ¿Un humano? ¿Un humano? Por supuesto que era un humano. Por supuesto. Se sentía tan estúpido, ¿cómo pudo haber seguido esto hasta ahora? Evitando romper los casilleros, cayó hacia atrás. El monstruo iba a abandonar a su víctima, una prueba más de su fracaso como híbrido. Reprimiendo un gruñido, Cardin tomó en serio lo que aprendió. El aura de Jaune no se estaba recargando. ¿Quién sabía si lo haría? Quizás a Cell, pero a Cardin no le importaba el hombre más grande de todos modos. Demasiada mierda sobre ser más humanos. Humano. Humano. El híbrido sonrió maliciosamente, la sangre goteaba entre sus dientes. Jaune no sanaría a tiempo. Mañana, Cardin volvería a estar en forma para luchar. Todo lo que necesita hacer es acechar y masacrar al hombre donde estaba. El monstruo se perdió de vista y pasó corriendo. Tal vez incluso podría hacerlo ahora, mientras el humano débil e indefenso sufría sus últimas pesadillas. Tropezando hacia adelante, Cardin miró bien a Jaune. Tendido, sangrando, todavía tan herido como antes. Incluso si Cardin lo dejara en paz, es posible que no sobreviva. Él no permitiría eso. Con la mandíbula baja, el enorme bruto se comería su corazón mientras aún sangraba. Al menos así lo habría hecho. Un ligero corte desde arriba dejó un corte en su rostro, Cardin retrocedió. Conteniendo un grito, miró frenéticamente a su alrededor. En las sombras, unos ojos rojos miraron hacia atrás. Cuchillas gemelas rojas en los extremos de largos tentáculos chocaron, enviando chispas por todas partes. Cardin retrocedió. Encontraría a Jaune solo al día siguiente. Antes de que pudiera recuperarse. Cardin lo mataría. No se le negaría esto. Ruby acababa de huir, la verdad de su naturaleza era demasiado para ella como para soportarla. Jaune se había contentado con permitir que sus párpados cayeran, descansaran y se quedaran dormidos, tal vez para no despertar nunca más. Él estaba cansado. Tanto física como emocionalmente. Había tocado fondo. Este lugar finalmente lo había destrozado. Pero sus habitantes tenían otras ideas. Mientras se apoyaba contra la pared, habiendo desaparecido toda esperanza de su misión personal, sintió una presencia demasiado familiar acechando a su alrededor. Quería reírse de su mala suerte, pero su capacidad para encontrar humor en lo macabro había alcanzado su cuota del día. Así terminó su viaje. No podía decir que fuera una forma inesperada. Si alguien o algo aquí iba a matarlo, Blake ciertamente estaba en lo más alto de la lista. El chasquido de los tentáculos con púas deslizándose por el techo llenó su oído cada vez más apagado, y desde las sombras ella descendió sobre él.
Cabello negro y carne blanca llenaron su visión, el único color provenía de un par de brillantes orbes carmesí que lo miraban fijamente. Jaune levantó la vista débilmente para ver una larga lengua circulando lentamente alrededor de sus labios. Finalmente iba a poder disfrutar de la comida que tanto había deseado devorar. Toda su retórica sobre lo sabroso que era, sobre cómo podía comérselo, finalmente se estaba haciendo realidad. Se preguntó cuánto duraría. ¿Cuánto tiempo estaría vivo su cuerpo para sentir el dolor de ser destrozado por la chica monstruo? Jaune intentó en vano encender su aura, la última y desesperada parte de sus instintos de autoconservación entró en acción para protegerse de la chica. Pero el fuego se había extinguido. La luz blanca y dorada de su interior se había apagado. Parecían horas desde la pelea, pero la parte racional de su mente le decía que solo habían pasado tal vez 30 minutos. ¿Volvería alguna vez? ¿Volvería justo a tiempo antes de que Blake le hundiera los dientes en la carne? Horribles líneas de dientes emergieron cuando Blake abrió su boca y su larga lengua arremetió para saborear a su presa. Cayó sobre su pecho y se arrastró por una de sus heridas abiertas para dejar una larga línea de saliva a su paso. Jaune jadeó al sentir el órgano corriendo por su pecho, una parte de su mente reaccionó al toque de una manera completamente incorrecta e inapropiada. Blake se echó hacia atrás, con los ojos tan rojos como la sangre como sus heridas mirándolo. ¡Qué rico!, susurró la niña. La lengua de Blake se deslizó por sus dientes frontales para raspar la sangre. Para saborear el sabor del fluido de su vida. Solo hazlo, susurró Jaune a su vez. Hazlo rápido. Por favor. Blake lo hizo callar y, cuando ella volvió a entrar, deslizó sus tentáculos alrededor de su torso. Ella se acercó a su cuerpo, arrastrándose entre sus piernas extendidas hasta que sus cuerpos se encontraron. Su cabeza descansó sobre su pecho. No puedo dejarte morir, Siseo. No te dejaré morir. Eres demasiado preciosa para mí, mi cariño. La niña comenzó a reírse, las vibraciones de su cuerpo tembloroso resonaban contra su pecho. Como si ya no tuviera suficiente de eso con su corazón latiendo con fuerza dentro de su caja torácica. Para sorpresa de Jaune, ella no hizo más intentos de lamerlo. O hizo algún movimiento para comérselo. Blake parecía contento de yacer allí con él, abrazándolo y acunando su cuerpo contra el de ella. Sin embargo, había algo en esta situación que la divertía. Teniendo en cuenta que no tenía nada que perder, no hacía daño preguntar. ¿Qué es tan gracioso? Sus suaves risitas disminuyeron mientras hacía girar un tentáculo alrededor de su cuello, dejando que la punta descansara sobre su barbilla. Después de un momento, la risa cesó por completo. Blake, no deberías hacer promesas que no puedas cumplir, afirmó tímidamente. Chico travieso. Pero está bien. No soy más que perdonador con los que amo. Y a ti te amo más que a nadie en el mundo. Si esto hubiera venido de cualquier otra persona, o incluso de cualquier otro híbrido, Jaune podría haberse sentido inclinado a creerles. Ruby y Weiss habían mostrado sus propios tipos de afecto hacia él. Incluso Jan había mostrado una atracción puramente física hacia él que le hizo pensar que ella querría tener sexo con él aunque solo fuera por diversión. Pero Blake era un enigma. Su retorcida percepción del amor podría significar cualquier cosa. Por lo que sabía, el sexo con Blake terminó cuando ella devoró la cabeza de su pareja como lo haría una mantis religiosa. Él nunca tomaría sus palabras al pie de la letra. Incluso su confesión de amarlo. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó a la cabellera negra que miraba fijamente. Una de sus orejas de gato se movió por el sonido, o tal vez por la sensación de su aliento mientras hablaba. La pregunta llevó a Blake a levantar la cabeza de su pecho, y una sonrisa Cheshire demasiado familiar le devolvió la mirada. Te lo dije, ronroneó. No te dejaré morir. La parte pesimista de la mente de Jaune quería preguntarle si era para poder matarlo ella misma. A su propio ritmo. En el momento y lugar que ella elija. Sin embargo, si ella realmente iba a hacer todo lo posible para ayudarlo a sobrevivir, él no estaba dispuesto a mirarle los dientes a un caballo regalado. O un regalo, híbrido Grim en boca.
Ya había mirado el abismo de su aterradora boca demasiadas veces tal como era, la lengua de Blake volvió a salir, lamiendo otra de las heridas en su torso. Una y otra vez hizo esto, encontrando cada una de las heridas que Cardin le había infligido. Se dio cuenta de lo que ella estaba haciendo. Como un perro que acababa de ser herido en una pelea, Blake se lamía las heridas para limpiarlas. Ella estaba haciendo lo que estaba en su naturaleza para intentar curarlo. El corazón de Jaune se aceleró mientras la miraba, haciendo todo lo posible para estar a la altura de lo que ella le había dicho. Ella quería que él sobreviviera. ¿Por qué razón no podía decirlo? Pero sus acciones ciertamente hablaron tan fuerte, si no más, que sus palabras. Ojos carmesí lo miraron, bebiendo la vista de su pecho desnudo. Jaune no estaba segura si estaba inspeccionando sus heridas o revisándolo. O tal vez ambas cosas. Sin embargo, Blake pronto consideró que su trabajo estaba hecho y asintió con satisfacción antes de que su mirada volviera a su rostro. Tu aura se rompió. Volverá. Las palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Jaune. Nunca antes había experimentado un aura rota y por primera vez se alegró de escuchar algo salir de la boca de Blake. Ella era la única otra estudiante aquí con un aura. Lo había poseído antes de convertirse en un híbrido. Si alguien conociera la mecánica de su funcionamiento, sería ella. Solo tienes que sobrevivir hasta entonces, continuó. Y es por eso que estoy aquí. Jaune frunció el ceño. No era que no estuviera agradecido porque ella intentara ayudarlo a su manera, pero no estaba seguro de que lamer sus heridas contara como asegurar su supervivencia. No estoy seguro de que ni siquiera tú puedas salvarme, dijo suavemente. Pensé que se suponía que debías salvarme. Él había querido hacerlo. Eso fue antes de estar seguro de que iba a morir aquí. Antes de que su cuerpo y su espíritu hubieran sido quebrantados. La niña se rió de nuevo y sus tentáculos subieron hasta sus hombros para presionarlo contra la pared. Ella acercó su rostro a su oreja, como para dejarle saber un secreto entre ellos dos. Tus heridas están bien, le susurró al oído. Pero no estamos solos. Los ojos de Jaune se abrieron y por un momento se preguntó si Ruby todavía estaría por ahí. Miró alrededor de la melena de cabello negro que obstruía su visión, pero no vio ninguna señal reveladora de la capa roja de la niña. Blake se echó hacia atrás y su suave risa siseante se deslizó entre sus labios. Se está escondiendo, pero lo huelo, susurró. Sus orejas de gato se movieron una vez más, atrayendo la atención de Jaune hacia ellas. Escucho sus gruñidos. No es un niño. Él. Jaune no tenía idea de quién estaba hablando Blake. Su primer pensamiento fue Tyrian. Los tres se habían enfrentado hoy, pero su profesor de combate había demostrado ser más que rival para ambos juntos. Si alguien hubiera estado interesado en la condición actual de Jaune, era ese psicópata. Sería simplemente otra excusa para arrojarlo a la naturaleza para que lo maten de una vez por todas. Antes de que pudiera pensar en más posibilidades, la punta del zarcillo de Blake se deslizó hasta su frente. La afilada púa descendió y rozó la piel de sus párpados con el toque más tierno y gentil que jamás había sentido, y lentamente descendió uno tras otro. Jaune obedeció, no queriendo correr el riesgo de que el híbrido le arrancara el ojo. Descansa un momento, susurró. Estarás bien pronto. Pero hasta entonces, eres mía. Por primera vez desde su llegada, Jaune se permitió relajarse. Hasta hoy nunca habría esperado encontrar consuelo en los artefactos de Blake, pero aquí estaba. Su aura regresaría pronto, pero no todavía. En ese momento ella era su única fuente de protección en este ambiente cruel e implacable. En este mundo de sangrienta evolución. El primer pensamiento que entró en la mente de Jaune al despertar fue asombro. Asombro de que todavía estuviera vivo. Que no lo habían asesinado mientras dormía. Por otra parte, tal vez no le estaba dando suficiente crédito a Ruby. O tal vez lo que Blake le había dicho el día anterior se había hecho realidad. En cualquier caso, había vivido para ver el día siguiente. Su secreto había sido expuesto y, hasta donde él sabía, Ruby no se lo había contado a nadie. Ella no había actuado según la información. Una parte de él se atrevió a mantener la esperanza de que se hubiera hecho por amistad.
Si aún existiera. Honestamente no lo sabía. No lo sabría hasta que la viera. Hablé con ella. Temía la idea de tal confrontación. Jaune se sentó en la cama, las paredes a su alrededor le resultaban familiares hasta cierto punto. No había tenido el valor de regresar a su habitación la noche anterior, sabiendo quién la habitaba. Si tal confrontación hubiera ocurrido allí con Weiss presente, no estaba seguro de cómo habría reaccionado el híbrido de pelo blanco. Entonces, con eso en mente, decidió establecerse en su antigua habitación desocupada. Una habitación donde solo unos días antes había atendido sus heridas. Donde él le había dicho que confiara en él. Fue una lástima que él no pudiera hacer lo mismo. Pidió confianza, pero él mismo no la dio. Se sintió como un hipócrita por eso. Se sentía como un cabrón. Pero a veces esa era la única manera de seguir con vida. Eso, y un poco de ayuda de los demás. Cuando sus pies tocaron el suelo, pensó en el día anterior. Un día en el que Cardin casi lo había golpeado hasta convertirlo en pulpa sangrienta. Un día en el que, por primera vez desde que llegó a esta escuela, su aura se había roto. Había sido una sensación aterradora, helada y completamente desconocida. En ese momento no tenía idea si iba a regresar. Hasta que llegó la ayuda de una fuente más inesperada. Blake se fue poco después de eso. Tan pronto como redescubrió el fuego dentro de él. Jaune había invocado su aura, e incluso en su estado debilitado, había comenzado a reparar su cuerpo. Los cortes y las hendiduras se sellaron solos. Huesos fracturados fusionados dentro de él. La hemorragia interna había cesado. Aunque todavía se sentía débil, mientras su cuerpo y su mente todavía estaban cansados, pudo recuperarse. Hacer brillar su apariencia resultó beneficioso, pero agotador. Solo podía hacerlo por momentos, su aura se esforzaba hasta el punto de romperse en su frágil estado. Sin embargo, se sintió bien, estimulante. Tal vez siempre lo había sido, simplemente nunca se dio cuenta debido a que gozaba de mejor salud física. Hacerlo periódicamente relajaba los huesos y la piel, pero dejaba su cabeza dando vueltas. Lo cual no podría haber sucedido muy a menudo, por otras razones. Blake razona. La persona que Blake dijo que había estado mirando, no había ninguna señal. Quizás todo había sido su imaginación. La cordura y la percepción de la realidad de Blake eran sospechosas en la mente de Jaune. Tal vez ella había inventado al acosador solo como excusa para estar así a solas con él. Como si el acosador necesitara la excusa de otro acosador para acechar a su víctima. En cualquier caso, estaba agradecido por lo que había hecho. Cualesquiera que fueran sus motivos, Blake había estado ahí para él en su momento de necesidad. Ahora, después de una buena noche de sueño, estaba casi completamente recuperado. Si alguien intentara aprovechar su debilidad actual, se llevaría un duro despertar. Su estómago también había sufrido un duro despertar. Quemar su aura y usar tanto su semblanza le pasó factura a su cuerpo. Estaba hambriento y nada le ayudaría a recuperarse tanto como la comida. Jaune salió de la antigua habitación de Weiss con un solo destino en mente. La cocina. Sus ojos estuvieron pegados a la puerta de su verdadera habitación durante todo el camino, esperando contra toda esperanza que Ruby no saliera de ella. No estaba seguro de qué le diría si lo hiciera. Afortunadamente ella no salió. Todavía era bastante temprano en la mañana. Lo suficientemente temprano como para que ella no se despertara sola, generalmente necesitaba que él mismo lo empujara para prepararse para las clases. Después de quedarse dormido temprano anoche, no era de extrañar que Jaune se hubiera despertado solo a esta hora. Mientras continuaba, empezó a preguntarse qué le deparaba exactamente el futuro. Ruby lo sabía. Si ella soltaba la sopa, ¿le quedaría alguien a su lado que pudiera ayudarlo? ¿Tyrian? ¿O Avellana? ¿O la propia Salem? ¿O dejarían que las cosas caigan donde puedan y dejarían que la naturaleza siga su curso? ¿Weiss lo defendería? ¿O incluso Blake? Blake había dicho que quería que él siguiera con vida. ¿Saber que era humano cambiaría eso? En cualquier caso, si no tuviera algo de comida en el estómago, esas preguntas serían discutibles. ¿Necesitaba comida para vivir?
Y no podía vivir para verse morir a manos de un híbrido a menos que comiera primero. Y si había algo que quería, ahora que tanto su mente como su cuerpo se habían recuperado, era sobrevivir. Tanto por su bien como por el de ellos. Sin embargo, todavía sabía que sus posibilidades eran escasas. Sabía que aún debía tratar este día como si fuera el último. Al llegar a la cocina comenzó a planificar su comida. No sería lujoso. No sería gourmet. Sería simplemente comida. Algo caliente para llenar su estómago. Algo que le dé fuerza y energía. Los huevos, el tocino y las tostadas eran bastante simples. Echa 2 de los 3 en la sartén y deja que las llamas hagan su trabajo. Mientras lo hacían, él metía el pan en la tostadora y se daba algo rápido para picar mientras los demás cocinaban. El plano perfecto. Ahí tienes. Por supuesto, todos los planes perfectos se hicieron añicos una vez que hicieron contacto con el enemigo. Jaune se volvió para ver a Uwais parada en la puerta. La pregunta ¿era Uwais su enemigo? La pequeña híbrida entró pisando fuerte en la cocina, con la ira grabada en su rostro normalmente hermoso. A juzgar por su acusación, ella lo había estado buscando. Pero ella lo sabía. La idea le provocó un escalofrío por la espalda y sus brillantes ojos rojos se entrecerraron mientras se acercaba. La mano de Jaune cayó lentamente a su costado, donde el mango de Croce Amors descansaba contra su cadera. ¿Y dónde estuviste exactamente anoche?, preguntó acusadoramente. Los dedos se congelaron antes de hacer contacto con la empuñadura forrada en cuero azul. La forma en que Weiss le habló hizo que pareciera que ella era su esposa y que había estado fuera toda la noche de juerga con los chicos. Era una sensación extraña sentirla mientras ella se pavoneaba hacia él, con las manos apoyadas en las caderas y la cabeza inclinada hacia arriba para mirarlo a los ojos expectante. Comenzó, pero no se le ocurrió nada. No podía decirle la verdad de lo que había sucedido. Si lo hacía, estaba seguro de que solo uno de ellos saldría vivo de aquella cocina. Un fuerte golpe de su cuerno provocó un grito ahogado de dolor. Sé exactamente lo que pasó anoche. El miedo una vez más recorrió su cuerpo. Jaune se frotó el esternón, el área más sensible hoy mientras aún se recuperaba de sus heridas. ¿Tú qué haces? Weiss dio un paso adelante para cerrar la brecha entre ellos. A pesar de que su cabeza solo le llegaba a los hombros, su cuerno compensaba esa diferencia y amenazaba su rostro. Todo lo que se necesitaría sería un movimiento rápido para sacarle uno de los ojos. Después de toda esa charla sobre confianza, ¿y tienes la audacia de no volver a nuestra habitación? Tuve que dormir sola con Ruby. Entonces por eso estaba enojada. Una ola de alivio invadió a Jaune. A menos que, ella, dijo algo. Weiss se burló. Nada más tonto que de costumbre. Simplemente subió a su cama y se quedó dormida. Jaune frunció el ceño. Entonces Ruby había subido a su antiguo lugar para dormir en la litera de arriba. Supuso que tenía sentido. Sin Jaune allí, no era probable que los dos híbridos compartieran una cama. Actuó como amortiguador entre los dos tanto dentro como fuera de las sábanas. Otro golpe le hizo estremecerse. ¿Y ahora te encuentro aquí abajo preparando el desayuno sin mí? ¿Cómo te atreves a tratar a tu amo de esa manera? Se dio cuenta. Así es. Preparar el desayuno juntos era su rutina. Se había quedado tan atrapado en todo lo del día anterior que la idea se le olvidó por completo. Tenía problemas mucho más importantes en mente en este momento que su tiempo diario a solas con Weiss. Ella lo empujó de nuevo. ¿Me estás ignorando? No estaba de humor para esto. Rutinario o no, no estaba preparado para lidiar con un exigente Weiss esa mañana. Y todos sus ataques puntiagudos. Déjalo, Weiss. Aparentemente esas fueron las palabras equivocadas, ya que Weiss no las dejó caer. En todo caso, ella solo se enojó más. Otro beso. No dejaré nada. El olor a huevos cocidos y tocino exigía su atención para que no se quemara en la sartén. Y a pesar de la presencia de Weiss en la cocina, estaba decidido a no desperdiciar una buena comida. Jaune agarró el mango de la sartén y la espátula con la que estaba trabajando y comenzó a atender la comida.
Mientras lo hacía, el largo cuerno del híbrido encontró su mano y la empujó hacia arriba en un intento de desalojarlo de sus utensilios de cocina. La sartén se inclinó con su cuerno. Con un resultado bastante predecible, los huevos salpicaron a él, y no a ella. La frustración se desbordó cuando su cabeza se giró para ver un híbrido en ebullición. «Weiss», escupió enojado. «¿Qué estás haciendo? No estabas prestando la atención adecuada que debo», dijo con altivez, como si eso justificara el desastre que hizo, y retrocedió hacia Jaune para limpiarlo. «Hoy no estoy de humor», gruñó. «Déjame en paz». El hecho de que Weiss todavía ignorara su verdadera naturaleza no hizo nada para aliviarlo. Era solo cuestión de tiempo. Ruby lo sabía. Probablemente se lo diría a Jan, si no lo hubiera hecho ya. Y luego Jan lo agarraría con esa enorme mano de Grimm suya y lo estrellaría contra el suelo hasta que no fuera más que una pulpa carnosa y sangrienta. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba siquiera preparando comida? ¿Qué importaba? Era un hombre muerto andando. Esto fue una pesadilla. Una pesadilla viviente. Finalmente se le había acabado la suerte y vivía de prestado. ¿Vas a hacer más?, ella preguntó. Uno de sus dedos apuntaba hacia el suelo donde yacían los huevos derramados. «Lo que tienes en la sartén no es suficiente para los dos». Una risa incrédula se escapó de sus labios. «¿Estás bromeando? Tú hiciste ese desastre, Weiss. Tal vez recuerdes cuidar tus modales cuando esté presente». Él no le estaba prestando atención, un error costoso. Con más fuerza que antes, golpeó su brazo recién herido con su cuerno. Jaune gritó, sintiendo su aura tensarse mientras la piel aún sanando se desgarraba. Con la sangre burbujeando, se volvió hacia ella con furia. Weiss, por su parte, pareció desconcertada por un momento, antes de cruzarse de brazos. «Maldita sea, Weiss». Levantó el brazo sangrante. «Mira lo que has hecho». «¿Me estás gritando, sirviente?». Weiss resopló, una expresión que Jaune no había visto antes cruzó por sus rasgos. «Conoce tu lugar y haz mi comida. No me volverás a apuñalar, Weiss». Sin pensarlo, le puso una mano en el hombro y la empujó hacia atrás. Un rubor oscureció su tez y las mejillas se volvieron grises. Jaune pensó que estaba indignado porque él se atreviera a tocarla, pero no le importaba nada. Su comida estaba ardiendo. Jaune rápidamente miró hacia la sartén, donde aún quedaban unas preciosas tiras de tocino. Terminaron y apagó la llama de la estufa. Cogió un trozo aún caliente de la sartén y lo partió por la mitad con los dientes. «Haz tu propio maldito desayuno». Se giró para alejarse, pero fue detenido cuando Weiss agarró su mano libre. Ella lo hizo girar y la visión de unos ojos rojos enojados lo miró fijamente. Ella se abalanzó, con la intención de apuñalarlo una vez más con su cuerno, pero Jaune estaba listo para ello esta vez. Mostrando su apariencia, se hizo más rápido y más fuerte. Su mano interceptó el ataque entrante y sus dedos se curvaron alrededor de la dura queratina de su cuerno. Los ojos de Weiss se abrieron en shock, pero no fue nada comparado con la reacción cuando la empujó hacia adelante. Ayudando a agarrar firmemente su cuerno, puso una mano pesada en el centro de su pecho y la estrelló contra la pared cercana. Los estantes cercanos se estremecieron por el impacto. «Suficiente». Él gritó. «No más de eso». Weiss comenzó a luchar bajo su agarre, pero la ventaja que tenía sobre su cabeza al tener el control de su cuerno hizo que esos esfuerzos fueran difíciles. El peso de su cuerpo contra el de ella no hizo nada para aliviar la presión. «Suéltame, vil perro», gruñó entre dientes. «No dije que pudieras tocarme. No. No hasta que me digas que vas a dejar de atacarme». Estaba respirando con dificultad, un rubor gris más oscuro que nunca en sus mejillas debido a su lucha. La lucha contra eso casi ha cesado ahora. Unos brillantes ojos carmesí lo miraron fijamente, sin inmutarse mientras miraban los suyos. Una punzada de culpa se fue acumulando lentamente dentro de Jaune. Frustrado o no, no debería haberle hecho eso a Weiss. Dejando caer su semblanza, el mismo deseo cobarde lo golpeó con toda su fuerza. Algo, cualquier cosa para que siga funcionando.
Sacudiendo la cabeza, Jaune se controló. Le soltó la cabeza y dio un paso atrás. Con un poco de espacio para respirar entre los dos, bajó la cabeza avergonzado. Weiss, no debería haber. Jaune nunca tuvo la oportunidad de disculparse antes de que Weiss atacara. Saltando hacia él, sus manos lo agarraron por las mejillas, bajando su cabeza hasta su nivel antes de estrellar sus labios contra los de él. Tomado por completa sorpresa, Jaune no tenía idea de lo que había sucedido hasta que ya estaba en progreso. Weiss asaltó su boca con la de ella, sus labios y lengua hambrientos de tomar hasta el último trozo de carne. Invadiendo sus dientes como un ejército que acaba de traspasar las puertas de una fortaleza. Sus piernas intentaron retroceder y alejarse del híbrido, pero su control sobre su rostro era absoluto. ¿A dónde fue Jaune? Weiss también lo hizo, y durante largos segundos no pudo hacer nada más que soportar los duros y lujuriosos besos de la chica. Al final ella rompió con él, probablemente solo porque necesitaba oxígeno. Su respiración se convertía en jadeos irregulares mientras tomaba aire desesperadamente. Una mirada a su rostro sin aliento mostró que estaba aún más oscuro que antes. Los ojos rojos bailaron con picardía y una sonrisa ansiosa apareció en sus labios. ¿Qué fue eso? Jaune tartamudeó, su cuerpo y su mente todavía en shock por lo que acababa de ocurrir. ¿Desde cuándo aprendiste a hacer eso? He estudiado el documental que vimos juntos para asegurarme de que tenía una comprensión adecuada del arte de besar, explicó. Me aseguraré de no volver a cometer ese error nunca más. Se movió para alejarse un paso de ella, pero fue detenido cuando Weiss agarró su sudadera con capucha y lo atrajo hacia ella mientras ella retrocedía. Ella lo acercó tanto que su cuerpo una vez más la presionó contra la pared. No. Manténme contra la pared. Quiero sentir tu peso presionado contra mí. Él asintió distraídamente, todavía luchando por entender lo que estaba pasando. Su mente se quedó en blanco cuando ella extendió la mano y lo besó de nuevo, pero salió de su estupor cuando esta vez Weiss le mordió el labio inferior. Ella se echó hacia atrás de nuevo, solo soltando sus dientes en el último momento. Pensé que no ibas a cometer ese error otra vez. Ella sonrió. Con lujuria, si Jaune tuviera que adivinar. Al menos no sin querer. Su aliento continuó saliendo de sus labios. Ahora, tómame como tu pareja, Jaune. Domíname como ningún hombre lo ha hecho antes. Los ojos de Jaune se abrieron como platos. ¿Weiss tenía algún tipo de problema de dominación? Esto solo sucedió después de que él la arrojó contra la pared. Después de que le gritó que se callara, por tercera vez, Weiss levantó la cabeza para besarlo. Solo que esta vez el resto de ella se acercó y Weiss usó la pared para empujarse hacia arriba, envolviendo sus piernas alrededor de su cintura. Sus brazos se movieron sin pensar y rodearon sus caderas para que no hubiera riesgo de que cayera. Y por los dioses, tenía un trasero maravilloso. En forma humana o Grimm, Weiss era una chica increíblemente hermosa. Después de pasar semanas compartiendo cama con dos hermosas chicas, después de haberlas sostenido en sus brazos todas las noches, Jaune espetó. Todo el estrés, toda la frustración, todo el miedo, finalmente había llegado a su punto de ebullición. Si su secreto iba a ser expuesto, si iba a morir, bien podría disfrutar de algo antes de morir. También podría disfrutar de un momento de placer carnal antes de que lo mataran. Este bien podría ser su último día en Remnant. Debería salir con fuerza. Alejándose de la pared, alejando la cabeza, Jaune le sonrió a Weiss. Pensé que tú eras el amo y yo el sirviente. Yo soy la maestra. Haz lo que te dicen, susurró cuando el beso se rompió. Envalentonado y lleno de pasión lujuriosa, Jaune apretó la carne de Weiss. Ella jadeó por el tacto y unas uñas afiladas se clavaron en su pelo. Hazme tuya. Para alguien que tenía un fetiche por la dominación, Weiss era bastante exigente. Pero claro, ¿qué más había de nuevo? La pared se estremeció por un segundo, pero no la última vez. La mente de Ruby estaba divagando mientras estaba sentada en la clase del Dr. Batts. No es algo inusual, sin embargo, la falta de concentración de hoy no tuvo nada que ver con su aburrido plan de estudios.
Jaune estaba desaparecido. Eso era totalmente esperado. Después de lo que había aprendido, después de escuchar la verdad sobre su naturaleza, tenía sentido para ella que él no estuviera allí. Tenía miedo, y con razón. La pregunta ahora era, ¿qué haría ella con esa información? ¿Podría ella, lo traicionaría? ¿Haría lo que debía hacer y mataría al niño? Ella sacudió la cabeza mientras se sentaba en su asiento. ¡No! ¿Cómo podría ella? Después de todo lo que habían pasado. Después de todo lo que habían compartido. Después de todas las veces que habían estado ahí el uno para el otro en sus momentos de necesidad, ¿cómo podía siquiera considerarlo? Jaune había sido su primera amiga. Durante un tiempo, su única amiga. Y ni siquiera había sido un híbrido. Todo este tiempo, un humano maloliente y maloliente había sido su amigo. El amigo de un híbrido de Grimm. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo era capaz un humano como Jaune de mirarla en su forma de Grimm y no sentir una total repulsión? ¿Cómo pudo compartir una habitación, y mucho menos una cama con ella todas las noches, y quedarse dormido? ¿Cómo era capaz un humano de abrazarla y besar a un monstruo como ella? El rostro de Ruby se volvió más cálido con los recuerdos de los momentos que habían compartido juntos. Todos los momentos positivos. Todas las muestras de cariño. Toda la amistad. El amor. Ahora tenía sentido para ella por qué Jaune podía tolerar su presencia. ¿Por qué él mismo era tan bueno siendo positivo? ¿Por qué pudo actuar de manera tan humana? Porque él era uno. Y a pesar de eso, todavía había logrado hacerse amigo de ella. Después de presenciar todo tipo de cosas que un humano debió encontrar horribles y aterradoras, él todavía había estado allí para ella. ¿No le debía a ella lo mismo entonces? ¿Sus lazos de amistad dejaron de existir porque él era humano? Había sido humano todo el tiempo y aún así había logrado encontrar un lugar en su corazón para ella. Sí. Ella absolutamente le debía lo mismo. Había cometido un error terrible y debía rectificarlo. Otra mirada a su alrededor mostró que Jaune no era el único que faltaba en la habitación. De hecho, se esperaba el hecho de que su amiga se hubiera ido. Sin embargo, la desaparición de Grace fue muy inesperada. Ella nunca fue alguien que faltara a clase. Siguió las reglas al pie de la letra y reprendió a quienes no lo hicieron. El hecho de que estuviera desaparecida era muy sospechoso. Luego estaba Cardin. Que no estuviera aquí era preocupante. Estaba lejos de ser un estudiante modelo, y la única clase que alguna vez le interesó fue el combate con el profesor Callous. Aún así, que él se hubiera ido ese día precisamente también era sospechoso. La desaparición de 3 estudiantes el día después de enterarse del secreto de Jaune no podía ser una coincidencia. Una repentina sensación de urgencia llenó la mente de Ruby. Levantándose de su asiento, corrió hacia la puerta del salón de clases. Tenía que encontrar a Jaune. Ruby, ¿dónde estás? Ni siquiera se giró para saludar al Dr. Batch antes de atravesar las puertas y correr tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Jaune resultó difícil de rastrear. A pesar de estar herido, el humano podía moverse. O su adulador lo conmovió. No importó. Cardin encontraría al bastardo. Se había dado un festín y la peor de sus heridas había rejuvenecido, aunque tuvieran que ser reparadas con nuevas vendas de hierro. Wilson había preguntado sobre su nueva lesión, pero no le hizo caso. Nada de eso importó. Se negó a decirles que era Jaune. Ese insulto nunca podría aprenderse. Era otra razón por la que el monstruo debía morir después de Jaune. Nadie podría jamás descubrir que un humano, un simple humano, lo había superado. Cardin no lo permitiría. No, este bastardo moriría gritando antes de que esa verdad se hiciera conocida. Encontró el olor de su presa en la cocina, pero nuevamente estaba el debilucho rodeado por su grupo. Esta vez fue una exhibición realmente repugnante ya que enloqueció a la bruja blanca como si fueran animales en celo. Cardin detestaba la mera idea del acto, que una criatura tan humilde se atreviera a mancillar un híbrido tan perfecto. Su figura delgada y huesuda no le hizo ningún favor, por supuesto, pero para Cardin era puro descaro humano pensar que era digno de tal honor.
Sus defectos físicos eran secundarios al crimen de que Jaune hiciera esto. Cardin entendió perfectamente que Weiss probablemente estaba bajo la ilusión de que esta criatura era como ellos, un ser superior. Además, no se hacía ilusiones de que ella pudiera matarlo si le quitaba su llamado compañero, nada menos que delante de ella. Sí, ella lo comprendería una vez que él le explicara cuál era la horrible verdad, pero Cardin sabía que probablemente no sobreviviría tanto tiempo. Por un momento consideró contarle a la zorra rubia lo que abrazaba a su tan querida hermana noche tras noche, pero lo pensó mejor. Por lo que a Cardin le importaba, dejarla pudrirse. Su propio orgullo era más importante. Después de su cópula, él observó y esperó. Estaban descansando cuando uno de los profesores, el profesor Fall, entró en la habitación e hizo un comentario. Estaba demasiado lejos para oírlo, aunque para empezar nunca escuchó a la engreída cerda. Ella se fue, y poco después despertaron y se separaron. No sabía a dónde iba Weiss y no le importaba. Todo lo que importaba era que Jaune estaba solo ahora. Esta era la oportunidad que había esperado. Finalmente. Jaune todavía favorecía su lado izquierdo, como debería. El humano, tan frágil y débil, aún no se recuperaba del todo. Quizás este fue un último intento de embarazar a sus mujeres superiores con su semilla inferior. Él resopló. Como si eso estuviera permitido. Agarrando su arma, Cardin acechó a Jaune. Pronto llegó al patio. El híbrido sonrió complacido. Abierto, solo, sin nadie alrededor. Nadie escuchó los gritos, hasta que fue demasiado tarde. Con un bramido, Cardin arrancó las puertas. Jaune estaba sin lo que quedaba de su armadura, sin sus armas. Su cuerpo todavía estaba devastado y su aura sin duda todavía estaba débil. La sonrisa de Cardin se convirtió en un gruñido cuando chocó contra Jaune, enviando al rubio volando contra una columna. Una y otra vez golpeó al chico indefenso, pisoteando y golpeando mientras Jaune luchaba por defenderse de la mitad de los golpes que llovían sobre él. Antes, humano, solo te habría derribado para demostrar quién era superior. Cardin se acercó lentamente, Jaune mirándolo con terror. Un terror que solo los humanos podrían poseer. Ahora. Ladró, levantando su salvaje mazo en alto. Ahora le pongo fin a un traidor y mentiroso. Grita, humano. Déjame oír cómo se te rompen los pulmones. Jaune levantó los brazos y gritó de dolor mientras recibía la peor parte del golpe. Cardin sonrió maliciosamente mientras su aura destellaba, a punto de romperse. Eso es todo. Más, humano. Voy a tomarme mi tiempo para disfrutar esto. Cada hueso, cada centímetro de piel, ni una sola pieza de ti quedará intacta cuando yo. Sintió una curiosa presión en la cintura. Parpadeando, miró hacia abajo y vio una espada colocada a su alrededor. Parecía que pertenecía a una guadaña. ¿Qué sería eso? Fueron los últimos pensamientos de Cardin, antes de que la guadaña lo partiera por la mitad. Ruby encontró a Jaune en el patio, Cardin atacándolo. Maltratándolo. Se quedó helada cuando escuchó hablar al híbrido más grande, el verdadero híbrido. Humano. Él sabía. Cardin lo sabía. Nadie más lo hizo, excepto Cardin. El tiempo se ralentizó a su alrededor, incluso cuando Cardin intentó romper los brazos de Jaune. ¿Qué significó Jaune para ella? ¿Qué había significado él alguna vez para ella? ¿Por qué debería importarle? Todo. Él quiso decir todo. Él lo era todo para ella. Él la amaba por sí misma. No por lo que podría ser, ni por lo que debería ser. Él la cuidó como persona. A diferencia de cualquier otro híbrido, no había ningún motivo para ello. Simplemente amabilidad. Solo un chico sencillo y amable que se encontró atrapado en un mundo de horrores y monstruos. Con los ojos llameantes con una furia que nunca había conocido, Ruby se negó. Ella se negó a permitir que este chico dulce, amable y cariñoso muriera, solo porque no era lo que otros pensaban que debería ser. Después de todo, ¿era ella lo que otros pensaban que debería ser? Todo el miedo a Cardin desapareció mientras ella corría hacia adelante, invocando su guadaña en mano. Clavar la espada en su carne fue extremadamente fácil.
desgarrar los huesos que aún estaban sanando y su columna vertebral fue aún más fácil. La sangre roció como una fuente. El sonido de la carne desgarrada le recordaba cómo solía alimentarse en la cafetería. Su mitad superior cayó hacia atrás mientras su mitad inferior cayó hacia adelante, Cardin mirándola confundido y asombrado. Su visión estaba roja de rabia. ¿Cómo había tenido miedo alguna vez de esta pequeña e insignificante criatura? Gruñendo, Ruby lo cortó 4 veces más antes de que cayera al suelo. ¿Cómo se atreve a intentar hacerle daño a Jaune? ¿Cómo se atrevía a intentar llevarse a su amiga? La guadaña de Ruby bailaba con una gracia letal que la mayoría de los híbridos nunca podrían haber imaginado con sus mentes simples y brutales. Las piernas se separaron, la izquierda cayendo hacia la derecha y la derecha cayendo hacia la izquierda. Su cabeza fue lanzada en el aire mientras su torso caía por la mitad, como consecuencia sus brazos se dividieron en 2. Con un último corte, Ruby se alejó de la lluvia de sangre que siguió a que su cabeza fuera destruida en el aire. Respiró profundamente y miró hacia abajo para admirar su obra. Cardin ya no amenazaría a Jaune. Su secreto estaría a salvo. Nadie le haría daño a su primera y mejor amiga. Con una sonrisa amplia y brillante, se lanzó hacia Jaune, con el arma olvidada. Él gritó de dolor cuando ella hizo el impacto. Lo siento mucho. Jaune estaba muy quieta mientras lo abrazaba con fuerza. Nunca más dejaré que nadie te lastime, nunca más. Ella acarició su pecho con sus cuernos, metódicamente arriba y abajo. Tardó en reaccionar. Vacilante. Tampoco podía culparlo. Su verdadero yo había sido expuesto el uno al otro. Ruby, dijo con cuidado. Porque, pase lo que pase, eres lo más importante del mundo para mí. Ella gritó en su pecho. Sus brazos se aferraron a él, pero los de él no hicieron lo mismo. No era la primera vez desde que lo conoció, anhelaba su contacto. Por su abrazo. Por su cariño. No quería nada más que Jaune para abrazarla también. Un olor familiar persistía fuertemente en él, pero Ruby no estaba dispuesta a cuestionarlo. En este momento se trataba de ellos dos, y solo de ellos. Nadie más importaba en este momento. No lo entiendo, admitió. Eres un humano, susurró ella dentro de su sudadera con capucha. ¿Y todavía te puede gustar un monstruo como yo? Hizo una pausa por un momento, dejando que las palabras quedaran flotando en el aire mientras quedaban sin respuesta. Gracias, el extraño líquido que a veces se acumulaba en sus ojos empezó a salir. Afortunadamente, la camisa de Jaune fue excelente para absorber el material. Tú me salvaste, dijo. Ruby apartó la cabeza de él y miró fijamente a los aterrorizados ojos azules. ¿Por qué? Sentimientos desconocidos continuaron acumulándose en el corazón de Ruby. Sabía por qué lo había hecho. Al mismo tiempo, había algo más dentro de ella que la había hecho actuar. Un instinto en el fondo que le decía que hiciera una cosa. Uno que no encajaba en absoluto con su naturaleza Grimm. Proteger la vida. Protege la vida de Jaune. Ruby sonrió mientras lo miraba a los ojos. Porque eres mi amiga, dijo felizmente, mientras el líquido se escapaba de sus ojos. Ella olfateó. Eres mi amigo a pesar de lo que soy y de lo que eres. ¿Qué clase de amigo sería si me volviera contra ti? El miedo en los ojos de Jaune pareció disminuir. ¿Quieres decir que no te importa que sea un humano? Ella sacudió su cabeza. No. No te importaba que yo fuera un híbrido. Entonces, ¿por qué debería importarme que seas un humano? La verdad es que, por su propia naturaleza, a ella sí le importaba que él fuera humano. Sus instintos la hacían atraída por las emociones negativas. Sus instintos le dijeron que atacara a los humanos. En el momento en que salió esta revelación, Ruby estaba en conflicto emocional. Incapaz de controlar sus impulsos. Como resultado, ella había huido, no queriendo perder el control. Arriesgarse a matar al chico que tenía delante. Ahora, sin embargo, sabía lo que estaba en riesgo. Estaba en riesgo. Como resultado, Ruby aplastaría sus deseos naturales. Ella se contendría con todo lo que tenía. Aparte del trauma de casi perder a Jaune, estaba tranquila y serena.
no dejaría que sus instintos dictaran su relación con él. Después de todo, se esperaba que algún día ella se infiltrara en los reinos de los hombres. ¿Qué clase de agente híbrido sería ella si no pudiera controlarse con los humanos? ¿Lo dices en serio, no? Ruby asintió enfáticamente. Eres mi mejor amiga, confirmó. El hecho de que seas un humano blando no cambia eso. Para su sorpresa, Jaune se rió. Eso era bueno. Fue positivo. Ya se sentía más cómodo con ella. El miedo que sentía en él se estaba erosionando. ¿Realmente eres un bicho raro, lo sabías? El híbrido hizo un puchero, reconociendo su tono jovial como una broma, pero se sintió ofendido de todos modos. No soy. Gritó ella, clavándole un dedo en el pecho. Tomar de nuevo. Un híbrido de Grimm que se hace amigo de un humano. Creo que ambos somos monstruos. Ambos monstruos. Una cosa era que Ruby fuera la única rara en la escuela. Ella llevaba mucho tiempo cargando con esa carga. Sin embargo, si ella y Jaune fueran monstruos juntos, bueno, ella estaría bien con eso. Mientras estuvieran juntos. Ella volvió a frotar sus cuernos contra él. Sí. Serían monstruos, juntos. ¿Puedo vivir con eso?, asintió felizmente. Ruby vio a Jaune mirar más allá de ella y giró la cabeza para seguir su mirada. El cuerpo ensangrentado y desmembrado de Cardin yacía cerca. No estaba segura de si la presencia del cadáver hacía que aquel momento fuera más o menos romántico. Según los estándares humanos, probablemente lo último. Entonces, ¿lo mataste?, dijo Jaune refiriéndose a Cardin. ¿Vas a meterte en problemas? Ella se rió de la pregunta. Somos máquinas de matar despiadadas, le recordó. Me metería en problemas si no matara a otro estudiante de vez en cuando. Supervivencia del más fuerte y todo eso. Está en el manual del estudiante. ¿Hay un manual? Tal vez. No lo sé. Pero lo único que sé es que nadie perderá el sueño por la muerte de Cardin. El rubio asintió. Ruby no estaba segura de cuánto entendía realmente. Conocer su verdadera naturaleza ahora la hizo mirarlo desde una perspectiva completamente diferente. Pero, continuó. Yo no lo maté. Jaune entrecerró los ojos con confusión. ¿No lo hiciste? No. Tú lo mataste, amigo. Pero, tú lo mataste, repitió. Porque eres el híbrido más malo y duro que existe. Si queremos mantener tu secreto, tendremos que seguir mintiendo. Como dijiste. Cuanto más pensaba Ruby en ello, más sentido tenía. Maestros como Tyrian obviamente habían mentido en nombre de Jaune. Sin duda, Salem conocía su verdadera naturaleza y de todos modos le había perdonado la vida. Ruby no sabía con qué propósito. No le correspondía a ella interrogar a su madre. Pero si Salem lo quería vivo, si los maestros miraban más allá de la humanidad de Jaune, entonces ella lo protegería y defendería hasta su último aliento. Sin embargo, no sería para ellos. Sería para ella misma. Está bien, claro, estuvo de acuerdo con inquietud. ¿Tenía alguna razón para matarlo? Ruby se encogió de hombros. No lo sé. Solo vi que ayer estaba enojado por tu partido y te atacó. Así que terminaste el trabajo de una vez por todas. Fue creíble. Una historia que cualquiera compraría al pie de la letra. Ruby estaba orgullosa de sí misma por haber ideado una historia tan asombrosa sobre la marcha. Sí, eso funciona. Pero por ahora, ¿podrías dejarme en paz? Probablemente deberíamos irnos antes de que alguien nos encuentre a los tres aquí así. Por mucho que ella no quisiera separarse de Jaune, él tenía razón. Ser encontrado afuera abrazando al niño podría generar algunas preguntas. Ruby se bajó de Jaune y lo ayudó a ponerse de pie. Se preguntó si los dos deberían saltarse el resto de clases de hoy. Jaune ya lo había hecho. Weiss lo había hecho. Cardin lo había hecho, hasta su prematura muerte. Tal vez deberían simplemente regresar a su habitación. Después de todo, tenían que recuperar el tiempo perdido. Por una noche perdida de abrazos que había echado muchísimo de menos. No sabía dónde estaba Weiss, pero ahora quería pasar un poco de tiempo a solas con su mejor amiga humana. Salem observó la exhibición afuera a través de su orbe de vidente.
haría que los Beowulfs recuperaran lo que quedaba de Cardin a tiempo. Pobre chico, siempre pensó demasiado por encima de su posición. Jaune había sobrevivido, forjado vínculos más profundos. Acercó más que nunca a 3 de las chicas. Una pequeña sonrisa adornó el rostro atemporal de Salem. Bien. Que entonces tu alma prevalezca, libre para vagar de nuevo. Salem se dio la vuelta, dejándolos a los 2 tranquilos y cómodos. Muy bien hecho, señor Ark. Estoy muy contento.